que la política es como como abogacía, como la ley. Lo que no te prohíbe, te lo permite. Lo que hace Alberto Fernández con no rechazar ciertas cosas, significa que lo está fomentando porque en política se lee de esa forma. Y no porque lo diga uno o porque estemos parados de esta vereda, sino porque las políticas internacionales te lo marcan. Vos fíjate que antes de que gane las elecciones el partido de Evo Morales, Alberto Fernández estaba ya lustrándose los zapatos para ir a rechazar, para ir a aceptar, digamos, el repudio a Venezuela. Ganó Evo Morales, pasó lo que pasó en Estados Unidos, y ahora Alberto Fernández no quiere apoyar el repudio a Venezuela. O sea, todo tiene un porqué y no es casualidad, digamos. Por Me eso, parece que lo que quieren cuando reactivar ahora es Puebla. Entonces ahí también me gustaría saber cuál es tu mirada, digamos, con tema Puebla. ¿Vos crees que se puede llegar a reactivar? Porque hay gente, o sea, a mí me da mucha gracia porque todavía hay tarado que cree que porque haya ganado Biden, Biden va a repartir planes, o sea, la cosa va a cambiar y no, papá, va a haber más guerra, acá va a ser más destrucción, sangre y muerte. Y Argentina no somos prioridad de nada para Estados Unidos, chicos. Tengan que no somos prioridad de un carajo. Estados Unidos tiene todas las obras hechas y las obras que quedan por hacer las van a hacer las empresas porque ellos sí tienen actividad privada. ¿Ustedes creen que a Argentina le importa algo? Aparte que estamos lejos geopolíticamente, no tenemos nada para darle que ellos no lo puedan conseguir más barato en otros países. Así de simple. como debe de ser. O sea, tú tienes que poner primero tu casa y después lo demás. Olvídate. Y más de que lo consigas más barato es donde lo consigo sin que me den problemas. Hay algo que tiene la cultura Ese es el norteamericana. tema. Son tremendamente prácticos, Charlie. Son tremendamente Eso es verdad. prácticos, desde cómo te construyen una casa hasta cómo te la destruyen, son tremendamente prácticos. Entonces, si yo tengo para invertir en un país como Argentina o en un país como, qué sé yo, otro, para no entrar en polémica, como otro, y cuando quiero instalar una planta de automóviles, tengo que pelear con 17 figuras sindicales, con 17 líderes sindicales, con 800 convenios, con aparte impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. Así me cueste un poquito más, yo lo voy a hacer en otro lado porque me cuesta menos problemas legales, me cuesta menos problemas sindicales, me cuesta etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tema de facilitar las cosas. Ciertamente cuando yo te decía que Fernández no se parecía en ese sentido ni a Chávez ni a Maduro, te hablaba de la personalidad. Ahora, en el tema político, evidentemente hay muchas similitudes. Tú no puedes asfixiar de esa manera a la industria privada. Tú tienes que abrirte al libre mercado. Eso lo que genera es trabajo. Y los trabajos, como bien lo dice Gloria Álvarez, los trabajos no los generan los gobiernos, los generan las empresas. Entonces, ¿tú qué necesitas hacer? Tráete empresas que puedan emplear a gente de todos los estratos sociales y garantizarle mínimo o primero las necesidades básicas, que es salud, transporte y comida, por lo menos, y educación. ¿Sí? Tienes que incentivar a la gente al trabajo, no al subsidio, pero si ahogas a la empresa privada, si no le das facilidades, si todo es impuesto tras impuesto, evidentemente no es que no se paguen impuestos, pero debe haber una manera donde sea ganar, ganar, no gobierno, empresa, ciudadano. Porque al final del cuento, cuando Alberto Fernández termine su mandato, va a ir a vivirse a su casa, bien sea de su amigo en Puerto Madero o la que tenga, pero mucha gente se va a quedar sin casa. ¿Dónde vive Cristina Tal cual. Kirchner? No me hables Bueno, de solidaridad y En la la de Villa 31. pobreza cuando tú vives donde vives. Entonces, por lo menos sé consono con lo que estás diciendo. Entonces, más allá de que si somos como países latinoamericanos prioridad de un país europeo, de un país norteamericano o del país norteamericano, tenemos que ser prioridad nosotros de nuestros lugares. Entonces, no Olvídate. hay que pelear porque el gobierno de turno apoye al gobierno de turno en otro país. Hay que pelear porque tu imagen del país se vea bien, porque el crecimiento económico se dé, porque el crecimiento económico en esta sociedad se traduce en que todos puedan tener oportunidades. Tal cual. Oportunidades.
Argentina, en la reforma del 94 con Carlos Menem, en lo que fue el Pacto de Olivo con Alfonsín, hay una cláusula en un tratado internacional, no recuerdo muy bien, pero yo lo menciono en un video, donde Argentina se adhiere a un pacto internacional con Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica para combatir el comunismo de Castro. Es decir, que en Argentina no se puede aplicar legalmente el comunismo. Ahora, ¿se puede modificar la constitución para que se lo instale? Por supuesto que sí, pero hasta ahora no se lo puede instalar por un tema de tratado internacional. ¿Qué es lo que te da, lo que te dio Estados Unidos a cambio con ese tratado? Estados Unidos te da armamento, te da capacitaciones a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, y te da todo lo que vos necesites para ser un mejor miembro de las Fuerzas de Seguridad. Eso significa mejores armas, chalecos antibalas, y se lo vio en el gobierno pasado. Entonces son beneficios que te dan ellos. Y a cambio también te piden instalar bases militares y demás cosas, digamos, que se hacen en ese tratado. Pero Estados Unidos tiene una condición totalmente similar, digamos, y es mucho más extremizada. Ya vos no podés instalar un comunismo, no hay forma. Sí, yo creo que el tema con Biden es un poco decir lo que está de moda, ¿sí? Tal Ahorita cual. pareciera que ser izquierdista está de moda. Y yo creo y confío, espero, que lo de Biden es un poco decir lo que tiene marketing, ¿sí? Las Mm. cosas gratis, el subsidio, el acceso Cosa que sin no va a hacer. costo a las cosas. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen en mi pueblo, ¿no? ¿Qué pasa? Fíjate que Obama, una de sus promesas de gobierno era acabar con Guantánamo, con la cárcel de Guantánamo, la base Ah, militar es que está verdad, allá. Y es verdad. esa era una de sus metas y el Congreso nunca se lo aprobó. Entonces, en Estados Unidos, la institucionalidad del país, por lo menos hasta ahora, no está comprometida. Y es por eso que Biden puede decir misa, pero él no puede hacer lo que le da la gana, cosa que no pasa en los países latinoamericanos. En Tal nuestros cual. países, el Congreso termina siendo el club de amigos del presidente de turno. Y es por eso que empiezan a aprobarse estas leyes habilitantes o estas leyes especiales para que el presidente haga lo que se le da la gana y termine el país siendo un patio a la medida de la persona de turno. Entonces, ¿cuándo nos Y, debemos preocupar? Cuando se desinstitucionaliza la nación. Cuando este compendio de los tres poderes jurídicos, judicial, legislativo y ejecutivo, uno no controla al otro. En realidad, eso es república. Eso es tal cual. república, la independencia Bueno, de esta triada. Cuando eso no se respeta, haces lo que quieres, y bueno, eso fue ahí lo que hay pasó en un... Venezuela. Bueno, estoy tratando de dejar de pelear con la gente que comenta porque te cae con cada cosa que decís, chabón, googlea lo que pones, por favor te lo pido porque no es sano, digamos, leer las boludeces que ponen. La otra vez ponía uno, por ejemplo, que decía, Alfonsín fue comunista. Ve, chicos, Alfonsín ha creado junto con Sarney, el presidente de Brasil en esa época que estaba Alfonsín, el Mercosur. El Mercosur es una relación que hay en Latinoamérica para que no haya comunismo. Alfonsín combatió el comunismo. ¿Cómo lo hizo? Con el Mercosur, ¿qué es lo que hacía en ese firmado y en ese tratado de los países del sur de América? Era que los países no se cierren económicamente, porque sin el Mercosur, Argentina se hubiera cerrado hace muchísimo tiempo y hubiera terminado como Cuba. Así de simple. Entonces, está bien que uno tenga una posición, digamos, de decir, bueno, de centro derecha y demás, pero no puede caer en relato. Y aparte los relatos vos lo armas en cualquier lugar de espacios políticos y de posiciones, termina siendo lo mismo que hace el populismo, porque populismo es relato. Y vos mencionabas hace rato una de las promesas de Obama. Yo te recuerdo una, que fue en su última candidatura. Y esto es muy gracioso, porque Obama prometía hacer algo más accesible la salud en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sido el tipo que más ha privatizado el sector de la salud. Y ustedes cuando ven las películas y cuando ven todas las series yankee que son desde el 2017, perdón, 2016 para atrás, se van a dar cuenta que todos los negros afro que viven ahí, que caen con un cuetazo encima o caen en un hospital, siempre pasa que no tienen dinero, la pobre madre no tiene dinero para internarlo o el médico le dice, mire, necesita tanto dinero. Y las películas yankees te lo reflejan, porque es así. Se ha privatizado mucho. Lo que ha hecho Biden ahora de prometerle asadito, como le prometió los tarotos que votó el kirchnerismo,
chicos, no lo va a cumplir porque la Constitución tiene un freno. Allá la división de poderes y el Congreso funciona de otra manera. Allá no, vos no vais al Congreso a decir vamos a votar una ley para que haya 100 planes sociales. No. Y les voy a tirar el último dato. Donald Trump quiso terminar un tramo de obra pública que le había dejado Obama y el Congreso le ha dicho que no. Donald Trump no ha hecho ni siquiera 10 metros cuadrados de pavimento en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Congreso consideraba que ya no hacía falta obra pública, porque ya estaba hecha toda y la que había que hacer se la podía hacer a través de empresas privadas. Entonces tengan cuidado. El muro no se lo aprobaron, el muro no se lo aprobaron. Y el tipo dijo que lo iba a pagar de su bolsa. Y él dijo, bueno, lo hago de mi bolsillo. Bueno, entonces no es lo que parece. También hay mucha gente que confunde, o sea, el socialismo, en su concepto, hay un socialismo que es de centro, ¿sí? Hay un socialismo que es de centro, que para algunos que crean relato es de ultra izquierda y no es así para nada. A ver, acá en Argentina es muy difícil instalar el comunismo, si es muy fácil irnos al comunismo. Hoy estamos en una posición de el kirchnerismo tiene mayoría y puede hacer lo que quiere. Hoy vamos a suponer que toda la oposición se levanta y se va del Congreso. Chicos, el kirchnerismo tiene mayoría, tiene quórum y puede aprobar. Que te voy a decir lo que pasó en Venezuela. En Venezuela teníamos Congreso, Chávez hizo una asamblea constituyente y quitó el Congreso e instaló lo que es hoy la Asamblea Nacional. Nosotros teníamos congresistas, ahora es asamblea. ¿Qué sucedió antes de eso? La oposición tenía un número importante de diputados, de representantes en ese poder, en el legislativo. Y cuando ellos empezaron a enojarse porque se estaban saltando las normas, porque estaban irrespetando la Constitución, ellos salieron de la escena política, simplemente dijeron, no venimos más, estamos en protesta, y su manera de protestar fue retirarse del escenario legislativo. Sí. Confiando en que esto iba a tener suficiente fuerza para que se tomara en cuenta y revertir lo que ya había estado pasando. Y resulta que fue todo lo contrario, fue dejarle el camino libre. Tal cual. Fue dejarle el camino libre y no fue sino hasta el 2000. No hay que ir. Y eso fue justamente lo que nos costó tanto recuperar hasta el 2015, cuando la oposición retoma nuevamente el poder de la Asamblea Nacional y confiando en un país republicano, dice, ya tenemos un poder legislativo que va a poder controlar al legislativo. ¿Y qué hizo, un legislativo que iba a poder controlar al ejecutivo? ¿Y qué hizo el poder ejecutivo? Hizo una asamblea paralela. Y es por eso que tienes hoy en Venezuela este desastre. Tienes dos tribunales supremos de justicia, tienes dos asambleas nacionales, tienes dos presidentes, tienes dualidad de embajadores por todos los países. ¿Qué voz se alza? ¿Qué voz se alza cuando tienes este merengue sin letra de poderes duplicados por todo el mundo? Entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que realmente preocuparnos? Cuando pasan cosas como esta, cosas como que la República no funciona porque el legislativo no controla al ejecutivo y el ejecutivo hace lo que le viene en la gana y con una oposición que en aquel momento pensó que su ausencia era suficiente alarma para que las cosas se revirtieran. Por eso es que a mí me preocupa mucho que en Argentina la oposición vaya a querer tomar esa actitud, porque todavía están a tiempo de no permitir esas atrocidades que se han visto en otros lados, por ejemplo en mi país. De hecho, digamos que la oposición se quede sentada en su banca es lo mejor que pueden hacer. Yo coincido al 100% en eso. De verdad yo no conocía eso de Venezuela, pero vos sabés que a mí la lógica me decía personalmente, bueno, a ver, no se pueden levantar porque ustedes no son necesarios para que ellos ejecuten poder. Si ustedes se van, más poder van a tener ellos. Bien, ahí ocurre algo muy importante, que la gente también dice, la oposición le vota a todo el oficialismo, eso es mentira. A ver, basta con ir a la página del Senado, diputado y mirar. Hay leyes que sí se aprueban en conjunto, por supuesto que sí, y esta es la lógica, porque la gente nueva, sobre todo los libertarios,
tienen que tener cancha política si quieren entrar al Congreso porque se van a cruzar con la frustración y cuando eso suceda, la gente deja de creer en política y es lo peor que nos puede pasar porque vota cualquier cosa el día de mañana. Entonces no nos puede dejar de importar la política en este proceso donde estamos nosotros en Argentina. Hay cosas que vota la oposición con el oficialismo, ¿por qué? El oficialismo te manda una ley de mierda. Entonces, ¿qué hace la oposición cuando va a las comisiones? Porque hay comisiones de todo, ¿sí? De ahí se consensua, se cambia ese proyecto para que a todos más o menos queden conformes y no sale una ley de mierda, sino que sale una ley menos mala. Entonces, en el estado y en la posición que estamos, Argentina, porque esto no es por la oposición, esto son porque los argentinos han votado como el culo. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Tener una ley de mierda o tener una ley menos mala? Yo prefiero la ley menos mala. 1000 veces. Porque así se hace política y así se hace en el Congreso el famoso consenso. Ahora, cuando vamos a decir, no quiere nada y te va, lo que vos lográs es darle más poder al kirchnerismo y eso lo tienen que entender. Además, es irrespetuoso e irresponsable con quien te votó y te puso ahí. Porque si tú no tienes como representante legislativo de tu comunidad, de tu lo que sea, si tú no tienes los suficientes pantalones para bancarte el nido de arpías en el que te metiste, entonces no te postules, porque yo, elector, estoy poniendo mi voto en ti para que tú sientes tu culo en ese curul y no te pares, así te agotes, porque ese fue el trabajo que tú elegiste hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú ves senados por todo el mundo, asambleas por todo el mundo, congresos por todo el mundo, donde los representantes legislativos no van. Si yo no sé tú, Charlie, pero si yo falto un día a mi trabajo, me descuentan el día. Yo me pregunto si esa gente cobra completo. Los representantes legislativos de cualquier tendencia que sean tienen que ser responsables con el voto que se los dio. No pueden ser tan falta de respeto. Es lo que te digo, si yo falto a mi trabajo me amonestan. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web, walconperonia.com. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.